Canal 2, el Canal 7, el Canal 13. Quítenle el Tannhäuser, la obertura del Tannhäuser de Wagner. Cuando anden bajos, órale, métanle la artillería. Es casi tan pegador como si pones Oye cómo va de Santana a todo volumen y el perro de la casa de enfrente decide acompañarte, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de llevar un orden. De aquí voy a tratar de visualizar a las personas que quieran preguntar. Levanten la mano y le vamos a ir dando la palabra. Sí. Aquí al compañero. Si se pone de pie, por favor. Sí. Micrófono. Sí. Voy a pasar ahí al frente para. ¿Saben qué? Si se riman, sí. Ahí llega el orden atrás de él, por favor, y va fácil. Buenas tardes. Bueno, una pregunta muy rápida. Yo quisiera un consejo, que nos diera un consejo para cómo fomentar entre los jóvenes, bueno, entre toda nuestra comunidades, lo de la resistencia civil pacífica, nada más. ¿Cómo fomentarla? La resistencia civil pacífica. Llegan unos güeyes, entran a tu casa, te roban el refrigerador, la lavadora, la videocasetera, la electricidad, el agua, escupen en la alfombra y luego cuando se van te dicen, ahí tienes 100 pesos para que votes por el PRI. ¿No? ¿Qué nos queda? Pueblo organizado, no hay de otro. Pueblo organizado, organicémonos por todos lados. ¿Cuál es la experiencia en las pasadas elecciones? La experiencia en las pasadas elecciones era donde hubo pueblo organizado, no pasaron. Donde había estructura electoral para defender el voto, valimos madre. Porque llegaron como cuchillo en mantequilla comprando a los pobres, comprando conciencia, amenazando. Donde había pueblo organizado, no pasaron. Ese es el mensaje, organicémonos. En las escuelas, en los barrios, en las fábricas. Organicémonos en Morena si quieren, y si no quieren, organícense en su casa, formen el nuevo grupo de los niños cantores de Moleria, me vale madres, organicémonos, actúen, alfabeticen al que no sabe leer, llévenle el mensaje, cuéntenle la historia, hablen en los mercados, hablen en la peluquería, bajen el volumen de la televisión y háblenle, no dejen que la televisión les hable. La televisión es el mensaje unívoco del poder, viene de la máquina y no hay respuesta. Le quitan el pinche volumen y mientes potón, ¿no? Vas pasando al lado de la tele y toma, ¿sí? Háblenle, no dejen que la máquina les hable, contéstenle. Puede haber un momento terrible que es cuando el resto de tu familia que no está informada de este mensaje te sacude, ya párale, güey, deja de tirarle el rollo a la tele. Y tú dices, le dices, es terapia, me lo recomendó mi psiquiatra. No, con ese argumento en general ya no te dan la lata. Entre otras cosas porque empiezan a preguntarse quién chingados será el psiquiatra de este güey, ¿no? Organícense. Y organizémonos con el gran poder que el pueblo tiene cuando se organiza. Resistencia civil, pacífica, ¿sí? Y organizémonos. 100,000 personas tomadas en la mano hacen un chingo de presión. Aquí la compañera. Buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta acerca de... Usted habla que desde chico fue un lector apasionado, pero ¿cómo se pasa de ese proceso de estar leyendo a empezar a escribir? Ay, güey. Por eso los psiquiatras cobran. Responder a preguntas como esas. Es un oficio. Por ejemplo, mi hija cuando tenía 2 años, así, decía, cuéntame un cuento, porque yo era chingoncísimo contando cuentos. Lo que pasa es que al día siguiente se me olvidaba dónde lo había dejado y ella me corregía, pues, ¿no? Decía, no, Martín del Arbolito no era el chiquito, era el grande. Entonces, la madre, voy a tener que empezar a tomar notas. Pero mi hija me lo dijo clarito, papá, no me dibujes casitas, que salen de la chingada. Y ya, para acabarme de rematar, un día dijo, yo me duermo solita, tú no cantes. Es un oficio, tienes que hacerte de él. La única manera de aprender a escribir es escribiendo.
Hay algunos trucos cuando empiezas, léete en voz alta. Ves si pusiste la coma cuando la leíste, donde la pusiste donde tu chingada gana. Porque yo pienso que, coma, no, ¿verdad? Quito la coma. Yo pienso que lo que hay que hacer no lleva coma. Bien. Muchas veces la vista miente cuando lee, el oído engaña menos. Léete en voz alta, reflexiona, piensa, describe. Hay trucos para aprender a describir. Siéntate enfrente de una silla y di qué es eso que tengo enfrente. Son los ejercicios más difíciles que hay, describir una pinche silla, ¿no? Es un oficio, lo vas adquiriendo lentamente. Hay gente que tiene más habilidad para entrar en él o menos. No tengo recetas para volverte escritor. Tengo recetas para volverte escritor chafa, pero esas mejor no te las paso. Buenas tardes, señor Taibo. Tanto gusto en conocerlo. La nueva ley aprobada en el Congreso sobre precios mínimos de libros que se deben vender a cierto precio solamente causaría una situación de problema con los programas de regalar libros y bajarles el precio y todo eso. Sí, somos ilegales nosotros. Estamos en contra de la ley. La ley del precio mínimo nos parece una ley absurda que solo apoya a los monopolios libreros. En teoría, la ley del precio mínimo se hizo para proteger a las pequeñas librerías de provincia. Entonces tú pagabas el mismo precio por un libro en la Gandhi, en la Ciudad de México, que en una librería pequeña en provincia. Pero el resultado fue que no hubo descuentos. Entonces la librería de aquí en provincia pagaba el flete, que le costaba una fortuna desde la Ciudad de México, y estaba sometida al precio mínimo. Pero además el precio mínimo impedía en los 3 primeros años que hubiera ofertas y saldos. No sirve la pinche ley. Lo que necesitamos es una ley que diga: el Estado tiene la obligación de editar libros baratos en coedición con las editoriales y venderlos a través de las CONASUPO y los puestos de periódicos, checa. Eso necesitamos. Si nosotros, una organización civil para ley y libertad, sin dinero y sin recursos, pudimos regalar en 3 años 270,000 libros, con una política de Estado podríamos regalar los 40 millones de libros a la semana que habría que regalar para que este país fuera más inteligente y más feliz. Y además libros chingones, nada de basura. No, ya, chole. Adelante, compañero. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en mi salón, nosotros, unos amigos y yo, hicimos este experimento en el que llegábamos y en nuestro tiempo libre, en nuestras horas libres, tomábamos los libros que estábamos leyendo y los leíamos en frente de nuestros compañeros. Entonces, conforme pasó el tiempo, nosotros empezamos a ver que uno por allá por la esquina ya había empezado a leer lo que sea, ¿no? Y por allá otro también, y por allá otro taller. Y también comenzamos a escribir. Y me di cuenta de eso, de que la lectura te pone ese germen, ¿no? de la creatividad. Yo también quiero hacer eso. Y es contagiosa además. Sí, es contagiosa. Sí. Maravillosamente. Sí, hay otros métodos que funcionan, como por ejemplo decir: ese libro está prohibido, no lo vayas a leer. Mi hija tenía 8 años y llegó un día y dijo: no voy a leer un pinche libro en mi vida. Y yo: este pinche salvaje, ¿de dónde la sacamos? De preguntarme a mi mujer. Y era una rebelión ante una familia en la que todos leían. Leía mi padre, leía mi madre, leían sus otros abuelos, leía yo, leía su madre. Y era una cosita de este pelo rubita con cara inocente, pues hija la chingada. Y ni un pinche libro nunca voy a leer, no voy a leer nunca nada. Y se iba para su cuarto y regresaba y decía: no voy a leer nada. Y nosotros enfrentamos este conato de regreso a la barbarie. Le damos una credencial del PANAL o del Partido Verde. ¿Qué hacemos con ella? Y avanzo y termino. Dijimos: no, aquí hay una estrategia. La estrategia es: Marina, se llama mi hija, ese libro que está hasta arriba del librero no lo puedes leer, no es para niños. Y ese que está hasta arriba
Entonces los pusimos ahí para que supieras que no son para niños y que no los puedes leer. Nos miraba. Mi hija se volvió escaladora de libreros a los 7 años y andaba repleta de chipotes de los putazos que se ponían prepara los libreros. Fue un experimento un tanto riesgoso. Y tuve un problema más o menos conflictivo, que le habíamos puesto hasta arriba los 3 mosqueteros, pero al ladito estaba el Kama Sutra y se lo leyó a los 7 años. Y un día llega y dice, ¿y este qué es? Le dije, un libro de gimnasia. Dijo, pues será de gimnasia, pero coge mucho. Soy un lépero y soy un irreverente, compañero. El otro día estoy dando una conferencia en una prepa y me entra el pinche demonio por el oído. Y de repente digo, a ver un momento, vamos a defender la masturbación, ¿no? Y a ver, primero, si está, a ver, piensen en Margaret Thatcher, ¿la recuerdan? La ministra de Inglaterra. Si estás casado con Margaret Thatcher, ¿qué te queda? Segundo, el rollo de que te salen pelos en la mano es mentira, son pinches calumnias del enemigo. Y en ese momento ves a un cuate que y dices, es menos peligroso que el sexo en términos de que no hay peligros de embarazo. Nunca he conocido a nadie que se embarace masturbándose, aunque importa que es mexicano capaz de un cabrón por ahí que es capaz de tal magia. Y me echo un pinche rollo y les digo, ¿saben quién es el patrón de la masturbación? San Max Turbin, ¿no? Y ahí voy desatado. Y de repente, como a la semana, en una prepa, en un CCH, llega un maestro de CCH y me dice, me traes loco, pinche Paco, párale, cabrón. ¿Por qué? Pues soy la maestra de biología de estos cabrones y llevan 3 semanas pidiéndome información noche y día sobre todo, ¿no? Hasta las técnicas. ¿Y cómo se masturba uno mejor, maestra? Y tú churrojada ahí, se me suben los pinches colores para contestar a estos pinches adolescentes vivarachos, ¿no? Pero fue un día de maldad, en general no hago esas cosas. Las universidades piensan que el rigor está en la forma. Y es mentira, el rigor está en el contenido. O sea, yo puedo llegar aquí y decir cosas tan salvajes como estuve haciendo una apología de la masturbación y decreté a San Max Turbin patrón. Pero lo puedo hacer porque soy un salvaje, no hay ninguna duda, políticamente incorrecto, ¿cierto? Pero soy culto hasta la madre. Puedo pasarme 2 horas hablando de Malinowski y discutir los grundicios de Marx sin ningún problema, distinguir entre Federico de Prusia y Federico de Francia, a tener una discusión sobre quién tenía razón en la Tercera Cruzada, y los herederos de Godofredo. Puedo ponerme a hablar de semántica, de lingüística, excepto de ciencias y de aritmética, porque ahí quedé marcado para toda la vida. La decisión de que los 3 mosqueteros son 4 y no 3, me marcó para toda la vida. Entonces soy un salvaje culto, me está cabrón polemizar conmigo. Y entonces en el debate del mundo universitario hay que llevar este mensaje por todos lados, compañeros. Hay que llevar el mensaje de que el rigor está en el contenido, no en la forma. No son las apariencias las que construyen el rigor, es la profundidad, ¿sí? Es la densidad, la búsqueda de la complejidad y no la búsqueda de la simplificación formal, ¿sí? Hoy en la mañana unas compañeras me invitaban a dar aquí en el Senado una conferencia magistral. Yo les decía, magistrales son mis conferencias a veces, cuando ando inspirado, la mayoría de ellos son una mierda de conferencias. No pueden invitarme a dar una conferencia magistral, me obligan a ser magistral. Y yo soy magistral nomás cuando juego fútbol dormido, chica. Me meto goles de maneras inconcebibles, bueno. Entonces, peleemos por el contenido. En un país además tan arrastrado por el doble lenguaje, por la mentira, por el discurso que no dice nada, por el cantinflismo.
cómo son cantinflescos estos güeyes. No, porque sí, porque mira, si no, y entonces das la vuelta, no, claro, a la derecha. No mames, güey. Di la verdad, que acabas de darle las nalgas al poder, déjate de mamadas, güey, ¿no? Pinches chuchos perredistas, ya bien chingan, ¿no? Ya entregaron el alma. En el país del doble lenguaje, del cuento falso, de la mentira, el rigor está en los contenidos, no en las formas. Pues las formas se enmascaran, pues, ¿no? Hoy en la mañana discutíamos en Tijuana a Benito Juárez, y me decía, yo odio a Juárez porque me vendieron un Juárez de cartón y me lo impusieron. Y le conté la anécdota de cuando Juárez llegó a Chihuahua perseguido por los franceses, las damas progresistas de Chihuahua lo invitaron a un baile. Y Juárez dijo que no, muchas gracias. Ese personaje, chaparrito, rígido, casi sin cuello, ¿no? Y mandó, después de que insistieron mucho, mandó a Guillermo Prieto. Y Prieto les dijo, compañeras, yo sé que quieren invitar a bailar al presidente. El presidente no puede venir a bailar, porque hace 4 meses que no cobra salario, porque él dijo que él es el último en cobrarlo. Y trae las suelas de los zapatos desaparecidas, un hoyo en cada suela de este perro, no puede venir a bailar. Entonces las damas progresistas le compraron unas botas a Juárez, y Juárez bailó 11 horas. He leído 2 crónicas al respecto. Bailó polcas, cuadrillas, sarabos, paso doble. ¿Se imagina a Juárez? No es culpa de Juárez que te lo hayan convertido en un personaje no interesante y odioso, es culpa de los que te lo vendieron así, de los que colgaron los cuadros detrás de sus oficinas de ministros y luego le tapaban los ojos en la noche para meter la pinche mano en el cajón para que Juárez no los viera, pues, ¿no? Juárez, representante de la dignidad, de la probidad republicana, del honor de servir a la patria. Entonces, la profundidad y no la apariencia. Adelante, quedan 2 preguntas nada más, por favor. La pregunta del compañero. Sí, año nuevo. Más 2 más porque se tiene que ir. Tiene un compromiso en Tijuana. Okay. Paco Ignacio, año nuevo, año viejo. Beatriz Müller, usted escribió el prólogo. Me imagino que haber sudado frío en ese momento porque usted tiene la idea de escribir sobre los yaquis. Sí, ¿verdad? Pero no me preocupó porque primero leí el libro y luego escribí la cuarta de foros. Okay. Y ella lo que hace es entrar en el espacio de los yaquis como un elemento de espiritualidad. Es una historia muy chiquita. Yo estoy escribiendo la historia. ¿Cuándo debemos saldar esa deuda histórica desde el punto de vista literario? Al borde, no va a ser novela, va a ser un libro de historia narrativa. Estoy al borde de terminarlo. Si dejo de dar conferencias en Ensenada, lo terminaré antes. Calculo que a más tardar a fin de año el libro estará publicado. Porque la ventaja que tienes cuando eres famoso y vendes un chingo de libros es que llegas a las editoriales, les das el libro y te dicen, pasado mañana lo tenemos. Cuando no eres famoso ni rico, llegas con el pinche libro y te dicen, lo leeremos, y 2 años después te dan respuesta, man. Entonces, vamos a saldar la deuda histórica desde el punto de vista literario para los yaquis. Sí. Al rato le presto mi micrófono, compañera, no se desespere. Disculpa, pero queda una pregunta más. Ya estaba un orden acá, el señor se tiene que retirar porque tienen un compromiso en Tijuana, se los vamos a agradecer. ¿Usted cree que las revoluciones, tanto la francesa o la mexicana, entre otras, sirvieron realmente de algo? Sí, sin duda. No puedes medir ahí históricamente, decir estamos igual. No estamos igual, es mentira. No estamos igual. ¿Hay peones acasillados todavía en México? Sí los hay. En algunas haciendas de Chiapas los hay. Pero no es la generalidad del campo mexicano. La injusticia social sigue bajo nuevas formas. Ha habido cambios, el mundo cambia. No puedes hacer paralelismos fáciles, sobre todo porque no son justos con la realidad y porque todo te lleva a una perspectiva muy negativa. ¿Saben cuál es la diferencia entre un optimista y un pesimista? Los pesimistas sufren antes, durante y después. Los optimistas nomás sufrimos después. Sí, dígame, compañera, no se desespere. Ya
hice se llama Retornamos como sombra. Está Sombra de la Sombra, está Retornamos como sombras. La 3, los personajes tendrían que tener 60 años y la tengo pensada. Viven en el asilo del Sanatorio Español en la Ciudad de México y tienen la chamba de moverle los dedos a los niños en la noche para que se note. Es cierto, los niños se pasman y en las salas de incubadora hay alguien que les ata un mecatito en el pie y se los jala, ¿no? Para que el niño diga, no se chingando. Entonces están ahí jubilados con 60 y tantos, 70 años, cuando estalla el movimiento 68. ¡Wow! La idea es que además un libro me atrae mucho, porque conforme voy envejeciendo, me atrae escribir novelas de personajes que envejecen con dignidad. En lugar de volverse viejos pendejos, ¿no? Envejecen con dignidad. Aspiro a llegar a los 100 años, aspiro a escribir unos 30 libros todavía que tengo ganas de escribir, y aspiro que algunos de ustedes empujen mi silla de ruedas en la manifestación que me toque. Pues buenas tardes y mi agradecimiento por haber estado aquí en el Senado, por haber compartido esta mesa colectiva, su sentido del humor, su inteligencia, su amabilidad. Quiero nada más hacer una observación aquí como madre, abuela, como profesora. Algo de lo que usted dice. Yo también aprendí a leer a muy temprana edad, a los 5 años ya leía y el libro ha sido parte de mi vida. Es más, quiero compartirles que nací el 23 de abril, que ahora de unos años para acá es el Día Internacional del Libro y me siento sumamente feliz de que así sea, ¿no? Pero creo que si vamos a motivar a la colectividad a participar, la participación empieza en el hogar y en la escuela, ¿sí? Si queremos tener una sociedad que lea, debemos ser padres, abuelos que leamos. Y debemos de ser también profesores que leamos. Yo llegué a tener en mi vida profesional docente, maestros que me decían, no me gusta leer. Me lo decían en mi cara, ¿verdad? Y me da mucha tristeza. Por eso sí que bueno que también se ponga la prueba en no con la finalidad que se busca, ¿no? Pero que sí se ponga, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que cuando llego a una casa, lo primero que veo es si hay libros y plantas, ¿verdad? Si no hay esas dos cosas, siento que a ese hogar le falta algo, ¿no? Para mí, ¿verdad? A lo mejor la persona que vive ahí tiene todo. Pero para mí, si no hay libros, si no hay plantas, algo falta. ¿Te estarías feliz en mi casa? Invítame. Con la variante de que en mi casa nos fumamos los libros y nos leemos las plantas. Es cierto, tengo una actitud profundamente puritana respecto a la mota. Yo fumo demasiados cigarros de tabaco para quemar. Y además porque mi generación fue castigadísima por la mota. Y a cada rato andaba un güey talentosísimo, todo pendejo. La mota alenta, mata neuronas. No se la recomiendo para ser inteligente. Los muralistas mexicanos tuvieron un momento crudo y cruel en el que Rivera dijo: he descubierto que los aztecas le pegaban a la mota a la hora de hacer los frisos en las pirámides. Vamos al sindicato de pintores a fumar un chingo de marihuana a ver si mejora la calidad de nuestra obra. Y el cabrón era tan labiudo que convenció a Orozco, a Revueltas, a Siqueiros, y traca le pusieron unos churros de este tamaño. Al tercer día Siqueiros había caído 2 veces del pinche andamio donde estaba pintando. Rivera había pintado un pinche mono con 2 cabezas. Y entonces tuvieron una reunión del sindicato de pintores y dijimos: no, es un error, ya estamos suficientemente locos, chingue su madre la marihuana, desde ahora nadie quema. Entonces, bueno, no es cierto, en mi casa no nos fumamos las plantas. Ni tampoco los libros. Me dio mucho gusto estar con ustedes, es un placer. El agradecimiento a todos por habernos acompañado, por dedicarnos al inicio. Esta es una de las primeras pláticas que traemos conjuntamente con la Universidad Autónoma de Baja California, y agradecido aquí con el compañero y camarada